Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces han sentido que justo cuando están avanzando en una área de su vida, algo se levanta en contra? Como que dice uno, no salgo de una para ya meterme a otra. Como, no sé si han visto ese video de una borreguita, una cabrita que se avienta como a una chimenea y lo sacan de los pies y apenas lo sueltan y se vuelve a meter. Siento que a veces así nos pasa, ¿verdad? Que creemos que no salimos de una para ya empezar otra. No siempre tiene que ser algo muy escandaloso o algo muy grave. A veces nada más es una duda, a veces es una oposición inesperada, una dificultad que dice uno, ay, pareciera algo súper estratégico que me está pasando en este momento. Y la Biblia nos muestra que cuando hay un propósito, este propósito nunca avanza sin resistencia, sin que algo se oponga. Y, por ejemplo, el día de hoy a mí me tocaba dirigir. Y hace unos días yo platicaba con Isaí, íbamos platicando en la mañana. Yo no le dije que tenía una palabra para la iglesia, sino yo le comenté algo que había leído y algo que Dios estaba hablando a mi vida. Y él fue el que me dijo, pues igual y lo puedes exponer en la iglesia. Porque se lo iba platicando y se lo iba diciendo como si fuera una enseñanza. De esas pláticas de las 6 de la mañana que está la fila de carros. Y me quedaba pensando en, por ejemplo, en esta semana yo ya tenía que estar incapacitada y todo estaba puesto para que yo ya me incapacitara, ¿verdad? De hecho, esta semana fue como que una semana extra que trabajé porque, pues para cerrar el mes con mis alumnos y así. Y tuve que ir 3 veces a recoger mi incapacidad porque parecía que algo se ensañaba conmigo para que no me aceptaran mis documentos. Y dije, ay, hasta parece que le pedí paciencia a Dios porque me estaban dando 3 pruebas en una semana. Luego, ahora que hacía bastante calor, nuestro clima no funcionaba bien en el carro, no sé por qué no enfriaba. Y así cosas, ¿verdad? Que uno dice, ay, eso no son ataques espirituales. Claro que no, pero son cosas que perturban. Y justamente pasan cuando yo me había animado a decir, sí, vamos a traer la palabra. Que se enoja uno con la gente de su trabajo, que se pelea con todos los de tu casa. Pero luego pensaba en algo más grande que está pasando en este lugar. Y yo le comentaba a mi esposo cómo Dios nos ha hablado mucho en esta casa y nos ha hablado mucho de propósito. Y yo creo que la vez que el pastor nos dijo, si usted sabe cuál es el propósito de sus hijos, ore por eso. Y si no lo sabe, pase para que Dios le diga cuál es. Y yo creo que en esta casa somos muy afortunados porque muchos conocemos el propósito de nuestros hijos y conocemos el propósito de muchas familias de aquí. No es que uno sea muy metiche, pero sabemos mucho que Dios va a obrar en muchas personas de esta casa. Y sabemos que muchos tienen dones del cielo que desarrollar. Sabemos que tienen hijos con talentos que vienen directamente del corazón de Dios. Y siempre va a haber oposición a eso. Y me quedaba pensando ahora, hace unos días que platicaba con Diana, porque hubo un atropello ahí cerca de
de nuestra casa y nosotros platicábamos el temor que sentíamos por nuestras hijas. De decir, tenemos 3 mujeres y este mundo es muy peligroso para las mujeres, para las niñas. Y a veces no tanto un peligro de que alguien les haga algo, sino que les pase a ellas solas, ¿verdad? Que no, uno piensa siempre lo peor, que se las vayan a robar, no sé. Pero al ver esto que sucedió, que es una muchacha de 14 años que atropellaron y falleció, se nos hacía como el corazón así apachurradito porque pensábamos en nuestras hijas que cruzan la calle y decíamos el miedo que nos inunda como papás. Y yo creo que esto se nos ha hablado mucho en esta casa, que las tinieblas han obrado mucho con el temor en nuestras vidas y que el temor es como que de ahí se desprenden todo lo demás, ¿no? Todo empieza con un temor, con un miedo. Y veía yo cómo en eso ella y yo platicábamos y como que empatizábamos en esa parte. Yo creo que es un temor que todas las mamás tenemos, el no tener a la vista a nuestros hijos y que les pase algo, ¿verdad? Y como dice mi mamá, a cualquier edad, no importa que el hijo tenga 45, una mamá siempre va a estar preocupada por ellos, ¿verdad? Pero platicábamos también mi hermana Diana y yo, pues llegábamos a la conclusión que no nos quedaba más que seguir pidiendo a Dios por ellas, que Dios las cuidara, porque nosotros no estamos siempre donde ellas están. Y es aquí donde me gustaría recordar un texto que ya se ha hablado en esta casa también, en Génesis 3:15, donde habla que desde el principio aparece la serpiente en el libro de Génesis y anuncia que ella heriría el calcañar de la mujer, pero que su cabeza sería aplastada por su pie. Y esta imagen para mí es muy poderosa porque representa que el mal puede herirnos, pero nunca destruir el plan de Dios, porque lo hemos visto, a veces se levanta resistencia contra la iglesia y siempre pasa que otra persona hace lo que se tenía que hacer. O sea, el propósito sigue, el corazón de Dios, el plan de Dios va a continuar, haya resistencia o no. Claro que las heridas son reales, ¿verdad? Muchos hemos sido golpeados en la salud, en la familia, en nuestras finanzas, en los empleos, pero no hay una cancelación del diseño de Dios. Y era lo que platicaba yo con Isaí, cómo Dios me hablaba a través de un versículo que leía en Hechos. Y yo platicaba con algunos de ustedes, yo creo que ya la mayoría lo sabe, que mi mayor miedo cuando supe que íbamos a tener otro bebé era temor a que me iba a morir. No sé, me inundó ese temor. Nunca había tenido un temor a la muerte y me atacaba mucho ese pensamiento. Y hubo como un parteaguas en el que, ya les he platicado, en el que estábamos en una como jornada de oración con Ezequiel Fornero, y él da una palabra en la que yo estaba pensando en oración, le pedí a Dios que me devolviera el gozo y él dice en ese en vivo que hace que Dios estaba dando ese regalo para quien lo estaba pidiendo. Y el tema de esa oración no era el gozo, era solamente adorar. Y para mí fue impactante porque pues él no me conoce, ¿verdad? Ni en el mundo me hace. Y yo eso no lo había platicado con nadie y lo sentí como una respuesta muy tangible de parte de Dios.
porque muchas veces tenemos dudas, ay, de seguro alguien le dijo al hermano Pedro que yo estoy pasando esto y por eso predicó de eso. O de seguro el pastor se enteró que me pasó algo y por eso habló de eso en el domingo. Pero ahí no cabía espacio para la duda. Entonces pasa el tiempo y yo empiezo a abrazar ese propósito que Dios tiene para nuestra casa a pesar de todas las dificultades. Y luego llega otro miedo, que es mi salud, que es donde otra vez todo lo que hago no es suficiente para que se lleve a cabo el embarazo pues tranquilamente, ¿verdad? Como cualquiera que está embarazada y que quiere comer de todo y que le traen cositas para que los antojos. Pues no, nada de eso se puede porque no puedo hacer muchas cosas. Y surgía otra vez ese miedo. Entonces le comentaba yo a Isaí, cómo cuando abrazamos el propósito y cuando decimos, ok, ya lo acepté, lo recibo de parte de Dios, voy a luchar por eso que me das, llega un nuevo miedo, llega un nuevo ataque, llega una nueva mordida. Y recordaba yo cómo en este tiempo la pasaba el hermano Pedro, que había algo en él. Bueno, él nos cuenta, yo no lo conocía tanto hace tiempo, pero cómo había algo en él que atraía a mucha gente porque era esa cosa pegajosa que tienen las personas extrovertidas, que la gente lo sigue y que tienen mucha alegría y que son muy graciosos y son muy amigueros. Y él comenta que él su semana de cumpleaños se la pasaba festejando con muchos amigos. Y luego vemos cómo eso que él tenía fue atacado por una enfermedad y lo veíamos apagado, decaído. Le pasaron muchas cosas y veíamos que le pasó algo con su familia y luego con su salud y luego ataques de muchos lados. Y veíamos cómo se podía nublar el propósito que Dios hablaba para su familia, que ellos tienen algo del cielo en la adoración, y a veces es muy difícil adorar cuando se está tan mal físicamente o cuando hay un duelo, y mucho más cuando es un duelo doble. Es muy difícil adorar así y mucho menos contagiar a alguien para que adore contigo. Y le decía yo a Isaí, hablando de cómo Dios ha dado palabra a las familias de esta casa y cómo pareciera que se nubla porque hay resistencia. Y si vemos en la Biblia, en Mateo 3, Jesús, cuando es afirmado como hijo, cuando va al desierto, es tentado directamente por la serpiente, es tentado y le ofrece muchas cosas, ¿verdad? Le quiere ofrecer, pues estaba con hambre, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han sentido hambre y que todavía no llegan a su casa y llegan bien enojados porque todavía tienen que hacer y no descongelaron la carne? Yo creo que eso es algo que nos afecta bastante, ¿verdad? Más, yo creo, bueno, a mí sí, mucho. Y luego como y soy otra persona, ya, se aplaca. Es tentado, pero él no se dejó aplastar ni siquiera dudar de que, bueno, y si sí. Él le confronta con la misma palabra, ¿verdad? Cuando él le dice, si es el Hijo de Dios, pues lánzate de aquí.
Al cabo te van a alcanzar los ángeles. Y yo creo que si se hubiera lanzado, hubiera volado, sobrevivido, no sé. A lo mejor sí hubieran aparecido ángeles. Pero él contesta diferente. Él no se deja intimidar. También cuando Samuel va y unge a David, tengo muy clara esa imagen para los que vimos la casa de David, que va y lo unge y después de eso no sucede nada. O sea, luego empieza a ser perseguido y luego el rey ya no lo quiere y luego con las porras de las muchachas pues le dan celos al rey también con él. Y como él no decía, ay, ¿por qué me va tan mal? Casi todos los salmos hablan de, pues sí, de cómo se sentía él en su corazón. Empiezan de una forma, empiezan de que hasta cuándo, Jehová, y luego ya terminan bien fortalecido, como que él solo se contestaba. Y muchos de nosotros, bueno, no los voy a incluir, voy a hablar de mí. Nos quedamos, como dicen, lamiendo nuestras heridas como los gatitos, por mucho tiempo. Cuando Pedro recibe la revelación, cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como que Jesús dijo, ya empezamos, ya empezó la revelación. Le dice, pues esto te lo reveló el Padre, ¿verdad? Porque pues todos los demás todavía no llegan a ese nivel. Y después de esto, le advierte que va a ser zarandeado. Es como que dijéramos, o sea, es la roca, ¿por qué? ¿Por qué la van a zarandear? Si primero empezó muy bien y ahora el Satanás lo quiere zarandear. En estos podemos ver que la oposición siempre confirma el propósito. Y van a decir, ay, entonces las tinieblas son muy listas. Pues no. Era lo que le decía yo cuando íbamos camino al trabajo, está muy largo. Le decía, ¿cómo es posible que el pastor nos pregunte quiénes saben el propósito que tiene su familia o su casa o ustedes mismos? ¿Y cómo las tinieblas ya lo reconocieron? ¿Cómo es que las tinieblas saben el propósito de tu familia para atacarla? Y nosotros no, que escuchamos la voz de Dios. Entonces son muy listas, son omnipresentes, son más analíticas que nosotros. En Mateo 8:29 habla de cómo los demonios reconocen a Jesús, no que le rindan honor, pero saben reconocer su autoridad. En Hechos, cuando el demonio les dice, a Jesús conozco y a Pablo, ¿y ustedes qué? ¿Quién los patrocina? Podemos ver cómo ellos tenían muy identificado a Jesús y tenían muy identificado a Pablo. A los otros no, porque no representaban un peligro, no tenían esa unción todavía, no era tan relevante. Yo me acuerdo que así alguno de ustedes habrá escuchado decir a algún amigo, a alguien, de decir, ¿por qué a la gente de afuera le va mejor? ¿Por qué la gente de afuera no tiene tantos problemas? O sea, uno se acerca a Dios y pareciera que le viene todos encima. Porque ellos ya no representan nada para las tinieblas. Pero hay que poner atención aquí que esto no significa que ellas sean más listas que nosotros.
pero sí se habla que ellas observan y reaccionan cuando ven que algo va a pasar. En la Biblia nos habla de la batalla espiritual en Efesios 6, pero también en Timoteo nos habla que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Es decir, que cuando nosotros sentimos el temor, ese espíritu no viene de parte de Dios. Hay que tener discernimiento, sobre todo paz al identificar de dónde viene ese ataque. Pero también Santiago 1:14 nos recuerda que algunas pruebas vienen de nuestra naturaleza humana. Es decir, no todos los ataques que tenemos es porque anda ahí Satanás atrás de nosotros. Algunas son consecuencias de nuestras acciones. Yo no voy a decir, ay, choqué porque las tinieblas me están molestando. No, pues me volé un alto, obviamente voy a chocar. Es una consecuencia. Me pasé el rojo y atropellé a alguien. Claro, eso era obvio que iba a pasar. Pero hablando nuevamente de la base bíblica que vimos de Génesis 3:15, en Hechos 28:3 habla de Pablo cuando sobrevive a un naufragio y dice ahí que una víbora se prende a su mano, que le da una mordida. Y podemos ver cómo Pablo es conocido no porque cantaba muy bien, ni porque, no sé, era porque lo más conocido que tenemos de él son las cartas que escribió. Y ahí puedo ver cómo el ataque fue dirigido al instrumento de su llamado. Podemos ver cuando se levanta una resistencia contra uno de tus hijos, contra tu esposo, contra tu hermano, tu mamá, justamente cuando hay un llamado específico, cuando hay un propósito. Y podemos observar la reacción de Pablo, que no es igual a la mía, ni a la de algunos de nosotros. No hace un escándalo ni se pone a decir, ay, ¿por qué me pasa esto? Ya no voy a predicar, me voy a incapacitar, ya no voy a escribir nada. Al contrario, en esta parte habla que él se sacude la serpiente y la lanza al fuego. Esa es mi parte favorita. Como que suena muy vikingo de su parte. O sea, de que aquí, o sea, bueno, yo he visto una serpiente viva, así suelta. No sé si ustedes la hayan visto, pero eso paraliza, o sea, da mucho miedo. Ahora, que te muerda una mano y nada más sacudirla y como Rambo, como Rambo quemando el cuchillo y rápido. ¿O qué era? Pólvora. Este ataque termina fortaleciendo su credibilidad. Él no hizo un escándalo. Él se sacudió y dijo, a lo que sigue. Pero a veces a nosotros nos gusta abrazar esa dificultad, llorar esa dificultad. Y ese no es el propósito que Dios tiene para nosotros. Si Él nos dio un llamado, una asignación, o si ya habló para nuestra casa, Él lo va a hacer. ¿Haya resistencia o no? Pero sí depende de nuestra actitud.
En la Biblia hay muchas afirmaciones que sostienen que el plan de Dios para tu vida está protegido. Yo les voy a leer algunas, a ver si se las saben. Le voy a hacer como en la escuela. El que se lo sepa, que lo complete. Ninguna arma forjada. A ver otra vez. Ninguna arma forjada. A los que aman a Dios todas las cosas, nos las sabemos de memoria, pero cuando estamos ahí en medio, se nos borra todo. El que comenzó la buena obra en vosotros. Está más difícil. ¿Quién se la sabe? Él la perfeccionará. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y una última que me gusta mucho. Que nadie puede arrebatar de su mano lo que el Padre le ha dado. Eso dice Jesús. El propósito de tu familia y de tu casa va a ser probado, eso sí. Y puede ser presionado como la prensa de las olivas, ¿verdad? Del chicharrón. La prensa del aceite, ¿verdad? Tiene que doler, tiene que estar bajo presión. Va a ser atacado, pero debemos recordar que si ese propósito nació del corazón de Dios, no va a haber oposición que prevalezca contra él. Así que cuando sientas que anda por ahí una serpiente que quiere morderte, o que se te quiere prender de la mano, o se quiere prender de uno de tus hijos, que se quiere prender de tu salud, de tu trabajo, hay que recordar que no es una derrota, es solo un ataque. Y que cuando hay oposición es porque hay algo especial ahí. Algunas veces es confirmación de que ese propósito sigue vivo. A veces creemos, no, yo creo que ya Dios ya no va a hacer nada conmigo. Pero debemos de actuar sin miedo y con firmeza. Yo le decía a Isaí, ahora que me tenían con medicamentos y siempre me está mandando mensajes mi doctor, cada semana hasta parece que recibo un mensaje de la serpiente de aumenta tu dosis de medicamento, ahora no comas esto, ahora inyéctate insulina, ahora intenta en la mañana y en la tarde. Y claro que eso es un recordatorio constante en el que yo digo, ay, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Otra vez, ¿por qué tengo miedo otra vez? Y le decía yo a Isaí, tengo que sacudirme esto. Dios ya habló a nuestra vida, ya nos lo dijo muchas veces que va a estar bien, que tiene planes para nosotros. Entonces, ¿por qué me dejo intimidar? Porque veo rondar esa serpiente otra vez. Si es que yo estoy sintiendo resistencia es porque algo Dios va a hacer con nosotros. Algo va a ser tangible, algo va a ser palpable, así como cuando nos habló audiblemente contestando nuestra oración. Y como último punto me gustaría decirles que no nos pusimos de acuerdo el hermano Brandon y yo, de hecho. Antes de pasar iba a cantar esa canción de Consume con tu fuego, porque aquí habla de cómo Pablo se sacude la serpiente y la lanza al fuego. Y si vemos en la Biblia lo que representa el fuego, cuando en el Éxodo está la zarza que ardía,
El fuego era la presencia de Dios. En Malaquías podemos ver que el fuego representa purificación, como el oro. En 1 de Pedro se habla del fuego como algo que refina. El fuego consume, el fuego purifica y revela qué es lo que hay realmente. Pablo lanza al fuego esa serpiente, ese ataque. Y para mí esto representa que ese ataque lo traigas al fuego de Dios. Siento una oposición en mi salud, siento una oposición en mi trabajo, siento una oposición en mi matrimonio. Lo voy a sacudir, sí, pero no para olvidarlo, lo voy a sacudir en el fuego de su presencia, en el fuego de la oración, en el fuego de la purificación, de la autoridad divina. No es suficiente con que identifiquemos un ataque, ni que nos victimicemos porque nos está pasando algo. Sacudirnos y traerlo al fuego de su presencia. A veces es complicado hablarlo con otras personas, a lo mejor, pero no es necesario. Solo es necesario traerlo a la presencia de Dios. Claro que si hay una persona con autoridad que te pueda escuchar por lo que estás pasando y que sientas que es un ataque, porque todos hemos tenido ataques con nuestras finanzas. Y yo, platicando con mi hermana Brenda, ella reconocía ese ataque y decía: yo me siento triste porque no tengo lo suficiente como para ayudar a alguien como antes lo hacía. Pero no se dejó, no se agüitó. Dijo: estoy aprendiendo mucho ahora que no tengo lo suficiente. He aprendido muchas cosas. Estoy viendo el lado bueno de lo que me sucede. Para mí eso es sacudirlo y decir: en la presencia de Dios, Él ya habló a mi vida y está purificándome, a lo mejor está probando, a lo mejor está habiendo una oposición para lo que yo hago, pero esto no me va a tumbar. El propósito sigue vivo, aunque haya un ataque, aunque haya una mordida. Yo ahora puedo ver cómo el hermano Pedro, él se siente mal a veces, pero él anda con no sé si ustedes lo perciban igual que yo, él anda como con un ánimo diferente últimamente, de que quiere ensayar, que quiere ir al orfanato, que quiere ir al hospital. Él está luchando con un ataque que tiene a su espíritu, un ataque a su salud, pero él tomó una decisión: sacudir esa mordida y creer en ese propósito que Dios tiene para su familia. Y ahora yo platicaba con él esta semana creo, y le decía cómo me sentía yo porque pues por mis niveles de azúcar y todo eso. Y lejos de él decirme: no, sí, yo me sentía igual, no, él me daba palabras de aliento. Él me decía: no, hombre, vas a ver que de esto sales, traes saldo a favor, me decía. Tú traes saldo a favor, y aparte, acuérdate que es por un bien mayor. O sea, cuando nazca tu bebé, vas a decir: valió la pena, ahí está la recompensa. O sea, lejos de que él y yo nos victimizáramos juntos, como a veces pasa, ¿verdad? De, sí, yo me siento así, oh, yo también. Y ahí ya, juntos, lloriquear. No. Eso me dio ánimos también a mí para seguir. Y cuando leía esto de Pablo,
me acordaba de cómo el pastor se acuerda mucho de cuando yo dije, una lloradita y a seguirle. Eso se parece. Es una sacudida. A veces está difícil porque nuestro carácter, porque nuestro temperamento, por el día que tenemos. Pero que no pase desapercibido esto, que recordemos que Dios habló algo y Él lo va a hacer. Y que si está habiendo oposición en tu casa y no es consecuencia de tus actos, si dices, me está pasando esto y no sé por qué, entonces tráelo al fuego. Dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Voy a depender más de ti a lo mejor. A lo mejor cuando estoy enfermo oro más porque quiero bajar a Dios del cielo. A lo mejor cuando no tengo en abundancia me acerco más a ti. ¿Es lo que me quieres enseñar? No siempre es un ataque de las tinieblas. Hay que tener discernimiento y traerlo al fuego. Y solo quería que esta palabra que Dios me dio a mí, porque yo siento que fue para mí nada más, si hay algo que crees que está actuando en contra en tu casa, si crees que hay algo que se está oponiendo, que tú lo traigas a la mente en este momento. El Señor lo va a traer. Que tomes esa decisión de traerlo al fuego de su presencia. Y a lo mejor puedes decir, bueno, pues en mi casa yo oro por eso. Pero sabemos que la presencia de Dios está en este lugar. Y también aquí hay personas que pueden ayudarte por lo que estás pasando. A veces nos acercamos con algunas personas porque tenemos afinidad y porque sabemos que han pasado por cosas similares a las que nosotros, y los hemos visto salir adelante de las pruebas. Y les preguntamos, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál es la fórmula? Pues traerlo a la presencia de Dios. Esa es, nada más. El lunes que escuchábamos la oración, me acuerdo que el hermano Cris decía algo. Yo he visto cómo el hermano Panchito y la hermana Nelly oran por su despensa cuando la compran, y dice él, y ahora yo lo hago y me rinde mucho. Yo creo que Dios nos ha dado nos ha puesto en este lugar y somos muy diferentes porque entre todos nos enriquecemos mutuamente. Siento que puso personas muy específicas en esta casa para hacerse mostrar a la vida de nuestras familias. A veces nos acercamos con quien ha pasado una enfermedad, nos acercamos con quienes tienen hijos adolescentes a lo mejor, con quienes no han trabajado, con quienes trabajan todo el día, para pedirle la fórmula. Pero mucho mejor es, como decía mi hermana Nelly, no preguntarle a ChatGPT, preguntarle a Dios. Y me gustaría que este momento lo dedicáramos para traer al fuego de su presencia eso que está estorbando en nuestra familia. Si es tu salud o si es tu carácter o si es un problema que no puedes resolver financiero,
que lo traigas hoy, que lo sacudas, que ya no te lleves esa serpiente ahí prendida del brazo, o que no te quedes con esa mordida y sin identificar. Que la traigas al fuego de su presencia para que sea purificada esa herida, para que sea revelado ese propósito que Dios tiene para tu casa y que no lo estamos viendo, que nos está nublando. Siempre va a haber oposición, pero no hay que obsesionarnos con la oposición. No hay que obsesionarnos con el sufrimiento que estamos teniendo, con el duelo que estamos viviendo, con la escasez que estamos pasando en casa. Hay que ver de dónde viene ese ataque y traerlo al fuego de Dios. Yo les voy a pedir que se pongan de pie.